¿Alguna vez te has preguntado por qué, con tanto contenido disponible, parece que pensamos menos en lugar de más? ¿Será que el entretenimiento, que debería enriquecer nuestra mente, en realidad está simplificando nuestro pensamiento? ¿Y si aquello que consideras un momento de ocio está, poco a poco, erosionando tu capacidad de cuestionar y reflexionar? Tal vez sea hora de observar con más atención aquello que nos lleva a desconectarnos y darnos cuenta del impacto que tiene no solo en nuestra cultura, sino también en quienes nos estamos convirtiendo. Quédate hasta el final y aprenderás a identificar las señales de cómo el entretenimiento está moldeando tu mente y, lo más importante, cómo revertir ese impacto antes de que sea demasiado tarde. El declive intelectual y cultural que vivimos hoy está directamente relacionado con nuestra adicción al entretenimiento. De esto habla Neil Postman en su libro Divertirse hasta morir, publicado en 1985. En este clásico, analiza el impacto de la televisión en la sociedad y cómo contribuyó a que nuestras experiencias culturales se volvieran superficiales, guiadas únicamente por el atractivo del entretenimiento. Postman argumenta que áreas fundamentales como la política, la religión, la educación, el deporte e incluso el comercio se transformaron en extensiones del espectáculo, todo ello con muy poca resistencia o reflexión colectiva. ¿El resultado? Una sociedad distraída hasta el punto de poner en riesgo su propia capacidad de pensar críticamente. Postman nos advierte sobre un hecho que a menudo ignoramos. La tecnología nunca es neutral. Siempre lleva consigo un programa de cambios sociales, y creer que sus efectos son puramente positivos es un error peligroso. Él destaca cómo la televisión ha moldeado nuestra forma de pensar e interactuar con el mundo, alterando profundamente nuestra percepción de la realidad. Cuando no cuestionamos los impactos de una tecnología, corremos el riesgo de volvernos ciegos ante las transformaciones culturales que ésta desencadena. Para Postman, nuestra comprensión del mundo depende, en gran medida, de las herramientas de comunicación que utilizamos. Explica que no percibimos conceptos como la inteligencia, la motivación humana o la ideología de forma objetiva. Nuestra visión está mediada por los lenguajes y los medios que usamos para procesar la realidad. Nuestros medios de comunicación funcionan como metáforas. No solo reflejan, sino que crean el contenido de nuestra cultura. Por eso, comprender una sociedad requiere prestar atención a sus medios de comunicación. En la época en que se escribió el libro, la televisión era el epicentro de esta dinámica, asumiendo el papel de centro de control de la nueva era cultural. Postman nos deja una advertencia valiosa. No es solo lo que consumimos, sino cómo lo consumimos, lo que define quiénes somos como sociedad. Y quizá, en el fondo, el mayor desafío sea recuperar el control sobre los medios que moldean no solo nuestras elecciones, sino nuestra forma de existir en el mundo. La televisión es un fenómeno que atraviesa fronteras, realidades sociales y generaciones. No hay edad tan joven que la excluya, ni pobreza tan extrema que le impida entrar en cualquier hogar. Tampoco existe un nivel de instrucción tan elevado como para mantenerse inmune a su influencia. Por ello, se convierte en el punto de convergencia de todo lo que da forma a la comprensión colectiva. Cualquier tema de interés público inevitablemente pasa por el lente de la televisión, lo que significa que la manera en que percibimos el mundo está inevitablemente filtrada por sus sesgos. Tradicionalmente, el aprendizaje estaba anclado en los libros y las conversaciones, pero la televisión revolucionó este proceso, transformando la adquisición de conocimiento en algo predominantemente visual y muchas veces orientado al entretenimiento. Este cambio, aunque poderoso, conlleva una limitación crucial. La televisión no nos invita a reflexionar profundamente. A diferencia de la lectura, que exige atención y esfuerzo intelectual, mirar televisión nos coloca en una posición pasiva. Leer, por otro lado, nos desafía a interactuar directamente con el texto. Es una experiencia solitaria que requiere enfrentarse a ideas abstractas, sin la ayuda de imágenes o distracciones. La lectura es, por naturaleza, una actividad seria y racional. Nos obliga a enfrentarnos al lenguaje en su forma más pura, sin los adornos visuales que ofrece la televisión. Neil Postman, al reflexionar sobre esto, argumenta que la inteligencia está profundamente conectada con la capacidad de pensar de manera abstracta, de manipular conceptos sin depender de representaciones visuales. En culturas arraigadas en la palabra escrita, incluso existe un dicho que afirma: a los menos inteligentes hay que dibujarles.
Esto evidencia cómo la lectura nos desafía a pensar críticamente, a construir ideas sin el apoyo de imágenes. Así, mientras que la televisión democratiza el acceso a la información, también simplifica el aprendizaje, muchas veces a costa del pensamiento analítico. En cambio, la lectura, con su exigencia de introspección y enfoque, nos ofrece herramientas para navegar conceptos complejos y desarrollar una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Es este equilibrio entre entretenimiento y reflexión lo que define los caminos por los cuales elegimos construir nuestro conocimiento. En un mundo cada vez más dominado por imágenes, la información nos llega de manera rápida, fragmentada y muchas veces superficial. Este patrón limita nuestra capacidad de reflexionar profundamente sobre lo que consumimos. El escritor Neil Postman argumenta que el compromiso con la palabra escrita exige más que simplemente leer. Requiere esfuerzo mental. Leer es un ejercicio de lógica, de organización de ideas, de análisis crítico. Es a través de esto que aprendemos a distinguir hechos de distorsiones, a desenmascarar falacias y a reconocer patrones de pensamiento. La televisión, por su naturaleza, sigue un camino opuesto, transmite información de manera dispersa, sin preocuparse por la coherencia o el razonamiento profundo. Según Postman, el lenguaje visual de la televisión es inherentemente incompatible con la tipografía, una forma de comunicación que nos obliga a reflexionar. La televisión, dice él, no busca el pensamiento serio. Su voz es, casi exclusivamente, la del entretenimiento. Esta característica transforma todo lo que toca en espectáculo, diluyendo la complejidad de los temas y dificultando la comprensión de cuestiones más densas e importantes. El problema no está solo en la diversión que ofrece la televisión, sino en el hecho de que transforma toda experiencia en entretenimiento. Es como si la lente del espectáculo fuera la única disponible para abordar cualquier tema, desde política hasta ciencia. Este enfoque reduce temas complejos a un formato fácil de consumir, pero vacío de sustancia. ¿La consecuencia? Una erosión de nuestra capacidad para pensar críticamente y comprender asuntos serios. Postman también destaca un cambio cultural significativo traído por la era de la televisión. Antes de su llegada, las figuras públicas eran conocidas por sus ideas, discursos y escritos. La apariencia era secundaria. Menciona que los primeros presidentes de Estados Unidos probablemente pasarían desapercibidos en la calle porque eran recordados por sus palabras, no por sus rostros. Hoy, al pensar en figuras como Richard Nixon, Jimmy Carter o Albert Einstein, lo que viene a la mente no son sus ideas, sino sus imágenes. Este cambio cultural es un reflejo directo de cómo la televisión ha remodelado nuestra percepción, transformando lo que antes era un mundo de palabras en un mundo de imágenes. Vivimos en una era donde la imagen y el entretenimiento dominan el panorama cultural, y las consecuencias de esto pueden ser alarmantes. Neil Postman, en sus reflexiones, alerta sobre los peligros de esta transformación. Describe cómo la obsesión por la distracción y la superficialidad puede llevar a la decadencia de la cultura intelectual, amenazando con la desaparición de formas de expresión que realmente tengan significado. Según él, cuando una sociedad se deja llevar por trivialidades, redefiniendo la vida cultural como una constante búsqueda de entretenimiento, el resultado es una conversación pública infantilizada y vacía. En este contexto, la nación corre el riesgo de convertirse en un escenario de espectáculos, abandonando discusiones serias y profundas. Además, Postman señala que esta obsesión por el entretenimiento no solo afecta a la cultura misma, sino que también moldea la manera en que interactuamos entre nosotros. Los intercambios de ideas genuinas son reemplazados por una búsqueda constante de imágenes, rostros famosos y frases hechas. Ya no hay debates sobre propuestas, solo conversaciones superficiales sobre celebridades y publicidad. Señala que incluso la noción de estar informado ha sido distorsionada. La televisión, en lugar de ser una fuente de conocimiento profundo, ofrece una avalancha de información fragmentada y superficial. Esto crea la ilusión de conocimiento, pero nos aleja de la verdadera comprensión. Postman llama a este fenómeno desinformación. No se trata de mentiras explícitas, sino de información que, al ser presentada de manera descontextualizada y superficial, termina engañando. Es como recibir piezas de un rompecabezas sin llegar nunca a ver la imagen completa. Según él, la televisión no busca intencionadamente privar a las personas de entendimiento,
pero al tratar la información como entretenimiento, inevitablemente provoca este efecto. El mayor peligro, según Postman, es que al normalizar este formato, perdemos nuestra capacidad de pensar críticamente y de comprender lo que realmente significa estar bien informados. Nos invita a reflexionar. ¿Estamos simplemente consumiendo distracciones o realmente conectándonos con el conocimiento que transforma? Esa es la pregunta esencial que su análisis nos deja. Neil Postman ofrece una reflexión inquietante al afirmar que, al decir que los noticieros entretienen pero no informan, señala algo más profundo que la mera falta de información genuina. El verdadero problema, según él, es que estamos perdiendo el sentido de lo que significa estar realmente bien informados. No se trata solo de desinformación, se trata de cómo estamos redefiniendo, de forma peligrosa, el valor del conocimiento. Observa que una sociedad puede sobrevivir a la desinformación o incluso a opiniones equivocadas, pero puede resistir cuando reduce su comprensión del mundo a bloques de 22 minutos o evalúa la relevancia de las noticias por la cantidad de risas que provocan. Este cuestionamiento arroja luz sobre el impacto cultural de nuestra relación con la información rápida y muchas veces superficial. Postman también aborda la política en el contexto de la televisión, donde el entretenimiento roba protagonismo al contenido sustancial. La política, transformada en espectáculo, pasa a valorar más la apariencia de los candidatos que sus ideas o propuestas. Lo importante no es la excelencia o la claridad, sino la ilusión de que esas cualidades están presentes. En esencia, la política se convierte en un show donde el público se siente más atraído por el empaque que por el contenido. Aún más preocupante es el efecto de esto en la percepción de los líderes. En lugar de explorar profundamente sus competencias o visiones, la televisión presenta versiones simplificadas y pulidas, diseñadas para agradar al público. Es como si los candidatos estuvieran obligados a transformarse en lo que la audiencia quiere ver, en lugar de mostrar quiénes realmente son. Postman concluye que la televisión no ayuda a discernir quién es el más calificado. Por el contrario, hace imposible esta evaluación si la mejor calidad se entiende como habilidades esenciales, como la negociación, la capacidad de liderazgo o la comprensión de sistemas complejos como la economía y las relaciones internacionales. En última instancia, el medio audiovisual no solo distorsiona la imagen de los políticos, sino que también redefine los criterios con los que juzgamos su competencia, priorizando el espectáculo sobre la sustancia. La razón, afirma el autor, está profundamente ligada a la cuestión de la imagen. No se trata solo de una obsesión de los políticos por lucir impecables, algo que, seamos honestos, cualquier persona busca en cierto grado. El punto es más sutil. Mientras todos proyectamos una versión idealizada de nosotros mismos, en la política, la televisión subvierte esto. No es solo el político presentándose al público, es él moldeando su persona para reflejar lo que el público quiere ver, casi como un espejo que devuelve una imagen idealizada del propio espectador. La crítica también se extiende a cómo se retrata la religión en la televisión. Según el autor, todo lo que hace rica y trascendente la experiencia religiosa se diluye. Rituales profundos, teologías complejas, tradiciones centenarias y el sentido de conexión con algo superior se descartan en favor de un formato más digerible, casi un entretenimiento espiritual. La religión se convierte en un espectáculo más, despojado del peso y la sacralidad que le dieron significado a lo largo de la historia. Este panorama fue descrito en un momento emblemático, poco después de 1984, un año cargado de simbolismo debido a la obra de George Orwell. En esa época, había cierto alivio colectivo porque la sociedad no había caído en el totalitarismo opresivo que Orwell imaginó. Sin embargo, el autor argumentaba que nos dirigíamos hacia el camino opuesto, pero igualmente peligroso, delineado por Aldous Huxley en Un mundo feliz. En este modelo, el entretenimiento no es solo una distracción, sino la base de la cultura, la ideología dominante. La televisión transforma nuestra sociedad en un gran show de variedades, escribió, y quizás, irónicamente, terminemos aceptando esto con gusto, sin darnos cuenta de que es precisamente el tipo de apatía cultural que Huxley temía. Neil Postman lanzó una advertencia inquietante. La mayor amenaza para la cultura no es la falta de información, sino la aceptación desenfrenada del entretenimiento como base de la vida. Este fenómeno alimenta un declive intelectual silencioso,
casi imperceptible, porque estamos demasiado ocupados disfrutando del espectáculo. Y es exactamente eso lo que hace que esta caída cultural sea aún más peligrosa. No la reconocemos como un problema, ya que viene envuelta en placer y diversión. En su libro, Postman pone lado a lado las visiones de George Orwell y Aldous Huxley sobre el futuro de la humanidad. Orwell temía un mundo donde la información sería controlada, los libros serían prohibidos y la verdad escondida. Huxley, por otro lado, imaginaba un escenario donde el exceso de información irrelevante y la abundancia de distracciones llevarían a la apatía y al egoísmo. Para Orwell, seríamos víctimas de una opresión directa. Para Huxley, nuestra ruina vendría del placer desmedido. Mientras Orwell advertía sobre una cultura cautiva, Huxley nos prevenía contra una cultura banal. Orwell temía a aquellos que suprimirían la verdad. Huxley, a quienes la inundarían en un mar de trivialidades. En un mundo feliz, Huxley argumenta que las personas serían controladas no por el dolor, como en 1984, sino por el placer. Y esa diferencia es esencial. Orwell nos aterroriza con lo que odiamos, mientras Huxley sugiere que aquello que amamos podría destruirnos. Postman reflexiona que quizá Huxley fue el más profético. Nos advierte sobre el encanto de las tecnologías que erosionan nuestra capacidad de reflexión. En la visión de Huxley, el verdadero peligro no era solo que las personas rieran en lugar de pensar, sino que ya no supieran por qué reían, ni tampoco se dieran cuenta de que habían dejado de pensar. Este mensaje resuena con más fuerza hoy, cuando las nuevas tecnologías hacen que el entretenimiento sea casi omnipresente, amplificando lo que la televisión comenzó. Estamos tal vez viviendo la distopía de Huxley, donde la distracción se ha convertido en una parte central de nuestras vidas. El peligro no es solo perdernos en las infinitas posibilidades de diversión, sino acostumbrarnos tanto a ello que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos alejamos de nuestra capacidad de cuestionar, crear y comprender el mundo. La invitación de Postman sigue siendo válida. ¿Estamos listos para ver el costo real de tanto placer? Postman predijo el declive de la cultura, y es posible que hoy estemos tan absorbidos por estas distracciones que no podamos percibir su alcance. Si llegaste hasta aquí, permíteme decirte algo. Eres una rareza. En un mundo que constantemente nos empuja hacia las distracciones y las respuestas rápidas, tú elegiste detenerte, escuchar, reflexionar. Y eso es poderoso. Mucho más que simplemente ver un video, has participado en un diálogo, tal vez incluso contigo mismo, sobre el impacto del entretenimiento en nuestra forma de pensar, vivir y conectar con el mundo. Quiero que imagines algo, una biblioteca antigua, llena de libros polvorientos, cada uno contando una historia, revelando secretos del pasado, pero también proyectando ideas para el futuro. Ahora imagina que cada uno de nosotros es como esos libros, cargando una sabiduría única que merece ser leída y comprendida. Pero, a veces, en el ruido incesante del mundo moderno, olvidamos abrir esas páginas. Olvidamos permitirnos ser profundos, explorar lo que nos hace únicos. Al llegar hasta aquí, has demostrado que estás dispuesto a rescatar eso, rescatar tu esencia en medio de la avalancha de superficialidades. Ahora, antes de continuar, quiero invitarte a ser parte de algo más grande. Si esta reflexión tuvo sentido para ti, suscríbete al canal. Es una forma de encontrarnos de nuevo para hablar sobre temas que tocan el corazón y la mente. Deja un comentario con tu opinión. Comparte tu experiencia. Tus palabras pueden inspirar a otros. Y por supuesto, si este contenido resonó contigo, dale like al video. Es algo sencillo, pero marca una gran diferencia para que más personas puedan conectar con estas ideas. No subestimes el impacto de esta elección. Puede parecer algo pequeño, pero la verdad es que los grandes cambios en la historia comenzaron con individuos que se atrevieron a pensar más allá de lo que les presentaron. Tal vez esta reflexión sea el inicio de algo transformador para ti. Tal vez sea una chispa que inspire a otros a tu alrededor a cuestionar, reflexionar y despertar. Así que mi más profundo agradecimiento es para ti, no solo por ver, sino por escuchar de verdad, por dedicar un tiempo, el recurso más valioso que tenemos, a algo que puede haber sembrado en ti una nueva perspectiva. Si este video te tocó de alguna manera, compártelo con alguien. No por el video en sí, sino por la idea que lleva consigo, porque las ideas tienen un poder increíble para transformar el mundo cuando encuentran mentes dispuestas, como la tuya. Y recuerda, el cambio empieza así, con pequeñas reflexiones que,
Como gotas, un día transforman el curso del río. Gratitud por ser parte de este viaje. Llegamos al final de este video, pero nuestra conversación está lejos de terminar. Aquí encontrarás 2 próximos pasos para expandir aún más esta reflexión. No te diré qué te espera, pero te aseguro que son conexiones que pueden sorprenderte. Haz clic en uno de ellos. Estaré ahí, esperándote, para que sigamos juntos en este camino.